Hola a todos, en este tutorial vamos a ver los diferentes tipos de arrays que podemos manejar con PHP. Además vamos a estar probándolos y vamos a ver cómo interactuar con ellos. Para comenzar debemos saber o debemos tener en cuenta que en PHP existen básicamente dos tipos diferentes de arreglos. Estos arreglos a nosotros nos van a permitir guardar información dentro de los mismos. Por ejemplo, si tenemos o queremos guardar en una sola variable o arreglo o array eh, más de un dato, es decir, queremos guardar diferentes tipos de datos, lo podemos hacer justamente mediante estos arreglos. Imagínense los arreglos como si fuese, o un arreglo, imagínenselo como si fuese un escritorio con varios cajones. Dentro de ese escritorio yo puedo ir colocando diferentes, por ejemplo, pedazos de información en los diferentes cajones que tenga. Así, si tengo un cajón, un escritorio, por ejemplo, con 5 cajones, equivaldría a tener un array con 5 elementos. En el cajón 1 yo guardaría cierta información, en el cajón 2 guardaría otra información, y así para todos los cajones. Eh, Justamente el número de cajón para mí, convertido a programación en un array, va a ser el número del índice de mi array. Con la diferencia de que este índice va a comenzar desde el número cero casi siempre, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a que comience desde el número cero, no digamos de la manera natural que ustedes se podrían imaginar desde el número uno. Adicionalmente, ¿qué pasa si los cajones no tienen números o no están enumerados, si no tienen etiquetas? Imagínense en su escritorio, tienen guardado con una etiqueta cada cajón. Por ejemplo, de nuevo tenemos 5 cajones en el escritorio. En el cajón cero, en este caso, en el primer cajón, va a tener la etiqueta José, donde voy a guardar la información de José, la información personal de José. En el siguiente cajón, por ejemplo, que se llame Kevin, voy a guardar la información personal de Kevin, y así para todos los cajones. Básicamente estos son los dos tipos de arreglos que les mencionaba. Los arreglos con índices numéricos, es decir, los cajones del 0 al 4, por ejemplo, o los cajones o los arrays con índices de texto o etiquetas, ¿no? Que son, digamos, los cajones que tienen una etiqueta, por ejemplo, del nombre. Vamos a ver cómo es que se utilizan ambos en PHP. Acá tengo el editor de texto abierto y vamos a empezar a crear un arreglo. Para declarar un arreglo o un array en PHP, debemos primero crear una variable la cual va a contener ese array. Por ejemplo, vamos a almacenar un array con diferentes nombres. Así que vamos a ponerle nombres igual a array. Esto le ha indicado a PHP que la variable nombres va a ser una variable de tipo array. Así que yo voy a poder acceder, en este caso, por ejemplo, a los diferentes cajones o a los diferentes índices de la siguiente forma. Vamos a crear un primer cajón o un primer índice, nombres. En este caso le vamos a poner cero. Como les mencionaba, no necesariamente tiene que ser cero, pero para tenerlo ordenado vamos a ponerle cero. Vamos a poner nombre 0 igual a José. Vamos a hacer lo mismo, vamos a llenarlo de 5 cajones o de 5 elementos. Nombres 1, vamos a ponerle Kevin. Nombres 2, vamos a ponerle Manuel. Nombres 3, vamos a ponerle Pamela. Y nombres 4, vamos a ponerle Arturo. Listo. Con esto yo tengo un array o un arreglo con 5 elementos, desde el índice 0 hasta el índice 4. Y cada uno de estos elementos, o cada uno, por ejemplo, de estos cajones, contiene un pedazo de información, que en este caso son los nombres. Como les mencionaba, no necesariamente tiene que ir del 0 al 4. Este podría ser podríamos comenzar desde el 4, este podría ser el 6, este podría ser el 10. Este podría ser el 13 y este podría ser el 24. No hay ningún problema si hacen esto, pero al momento de que quieran recorrer su array, se van a complicar ya que los índices no sirven o no siguen una secuencia lógica, digamos, ¿no? Así que vamos a dejarlo en 0, 1, 2, 3 y 4. Listo, con esto hemos creado un arreglo o un array en PHP de 5 elementos. Esta es una de las formas de crearlo. Otra forma de crear un array, vamos a verla acá. Vamos a poner nuevamente apellidos. Vamos a crear un array de apellidos y vamos a declararlo de manera explícita. Ya no vamos a usar esta notación para crear el array,
Vamos a usar una un poco más corta que me va a permitir hacer todo esto en una sola línea. Así que escribimos apellidos, vamos a poner array. Ahora, en vez de dejar esto en blanco, vamos a pasarle acá los valores que yo quiero guardar. Vamos a ver cómo es y luego les voy a explicar cómo es que está funcionando. Por ejemplo, vamos a poner arenas como una cadena, coma, vamos a poner campo, vamos a poner otro apellido, por ejemplo, Rodríguez, digamos, ¿no? Rodríguez, coma, vamos a poner un apellido más, por ejemplo, Valencia, y un apellido más que sea, por ejemplo, Arturo Escobedo. Listo. De hecho, acá he creado un array o un arreglo en PHP. Vamos a achicar esto un poco, ahora sí. He creado un array exactamente igual que el anterior, es decir, con índices del 0 al 4, pero de manera explícita. Es decir, he puesto acá directamente los valores. Vamos a ver que cada valor del array se separa por una coma. Es decir, este valor va a ser el índice 0, de manera automática PHP lo asigna, este va a ser el índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Esta es otra forma de crear los arrays en PHP, ¿no? Tenemos la forma larga y tenemos la forma corta para ir agregando la información. Adicionalmente, como les había mencionado, PHP permite crear arrays con índices que no sean números, sino sean etiquetas o cadenas de texto. Obviamente estas cadenas de texto tienen que ser cadenas de texto válidas para PHP, es decir, de preferencia no contener ningún carácter especial o algún carácter como por ejemplo propio del lenguaje español, como una ñ o como una tilde. En versiones recientes de PHP sí se soporta, pero lo mejor es acostumbrarnos a utilizar eh, texto, digamos, comúnmente aceptado como cadenas sin tildes o caracteres especiales, ¿no? Así que vamos a crear un array de esa forma. Por ejemplo, como les mencionaba, tenemos nosotros un escritorio con diferentes cajones. Y digamos que es un escritorio en el que tengo la información de qué colores le gusta a cada persona. Si lo hiciésemos mediante estos nombres, o perdón, mediante este tipo de arrays, yo no podría asignar esa doble referencia, es decir, teniendo el nombre, sé qué color le gusta a la persona, ¿no? Porque acá obviamente este cero no me denota nada. Así que imagínense, tiene un escritorio con la información de qué colores le gusta a cada persona, y para poder ayudarse o para poder, digamos, ordenarlo de manera adecuada, a cada cajón de su escritorio le han colocado una etiqueta. Así que el primer cajón tiene la etiqueta José y dentro vamos a encontrar qué color le gusta, ¿no? Digamos un papel con el color que le gusta a la persona. Así que yo me iría al escritorio, reviso por ejemplo el cajón de Pamela y lo abro y voy a poder encontrar el color que le gusta a Pamela. ¿No? Así que eso lo vamos a representar nosotros mediante arrays. Vamos a crear acá un array que se llame colores y vamos a poner array. Listo. Una vez que tenemos esto, vamos a empezar a dar los valores. Colores. Ahora va a ser una etiqueta, así que va a ser una cadena de texto. Abro y cierro comillas o comillas dobles para poner la etiqueta. Y acá vamos a ponerle José, todo en minúsculas. Y ponemos igual a, por ejemplo, azul. Vamos a hacer exactamente lo mismo para los demás. Vamos a hacerlo más corto este. Vamos a poner acá Kevin. Por ejemplo, el rosado. Colores. Vamos a poner Pamela. Y vamos a poner el amarillo. Listo. Con esto yo he creado un arreglo con etiquetas a modo de índice, el cual contiene cierto valor. Por ejemplo, yo podría irme al arreglo colores, al índice Kevin, y voy a sacar que el valor para el índice Kevin del arreglo colores es el rosado. Básicamente en esto consisten los dos tipos de arreglo que existen. Para acceder a la información de este tipo de arreglos con índice numérico sería de la siguiente forma. Lo voy a dejar comentado. Sería así, nombres. Por ejemplo, quiero acceder al índice 3, pongo 3. Si quiero imprimirlo, bastaría con poner eco nombres 3 y con eso he accedido a ese valor. Exactamente lo mismo sucede para el otro tipo de arreglos. Vamos a poner entre comillas, eco, la variable del arreglo,
y al índice que voy a acceder. En este caso, como el índice son cadenas de texto, simplemente pongo la cadena de texto, ¿no? Y con esto yo puedo acceder a los dos diferentes tipos de arreglo.